Bien, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien, cada uno con sus actividades. Yo me vuelvo a presentar, yo soy la licenciada Marilyn Pidoni, licenciada en Psicología, y hoy los voy a acompañar en esta clase de hoy, que es la de maduración y desarrollo. Para este tema les voy a compartir pantalla con el PowerPoint que hemos preparado para ustedes, ¿sí? Eh, Bien, y cuando hablamos del desarrollo de una persona, vamos a hablar de un proceso gradual y continuo en el que van a influir tanto la herencia genética como la experiencia. Hoy vamos a ver un poquito cómo, de qué manera influye cada uno, ¿sí? Tanto la maduración como el desarrollo son dos conceptos que están fuertemente vinculados, eh, pero hoy los vamos a separar, ¿sí? Por una cuestión práctica, para poder estudiarlos, para poder ver de qué se trata cada uno y para poder pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de maduración y de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de maduración vamos a pensar en una secuencia ordenada de cambios biológicos, ¿sí? Establecidos genéticamente. Vamos a pensar en que la maduración es un proceso común a todos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a establecer el camino básico, ¿sí?, del desarrollo. Por supuesto que después se van a dar distintas situaciones por las cuales, a ver, ninguna persona va a tener el mismo desarrollo que otra, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ir viendo ejemplos y de qué manera se puede ocurrir esto, pueden ocurrir estos cambios, ¿sí? Vamos a pensar que cuando hablamos de desarrollo, vamos a hablar de cuáles son las determinantes, cuáles son los factores que inciden en la producción, digamos, de ese desarrollo, ¿sí? Y las determinantes vamos a tomar como primer determinante la genética y como segundo determinante el ambiente, ¿sí? Dentro de la genética vamos a hablar de maduración cerebral. ¿Pero qué vamos a hablar de maduración cerebral? Vamos a decir que hay ciertas maduraciones del cerebro que se van a ir dando de una manera eh, determinada, ¿sí? En los seres humanos el cerebro, como ustedes saben, es inmaduro cuando nacemos, y a medida que vamos creciendo, que nos vamos adaptando al entorno y vamos teniendo cada vez más contacto con nuestro mundo exterior, las redes neuronales se van complejizando, ¿sí? Se van haciendo más complejas y se van haciendo, digamos, las neuronas eh, se van haciendo más, con más redes sinápticas, ¿sí? Bien, esto vamos a ver que cuando veamos las etapas del desarrollo, que el sistema nervioso sigue un proceso determinado de maduración, ¿sí? No se lleva a cabo de cualquier manera. Cuando hablamos de epigenética, eh, epigenética significa lo que está sobre los genes, ¿sí? Cuando hablamos de epigenética vamos a hablar de el estudio de factores que modulan la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. ¿Qué significa esto? La epigenética va a actuar como un puente entre los genes y el ambiente. Por ejemplo, factores ambientales como el tabaco, ¿sí? O la nutrición, en el caso de ustedes que van a trabajar continuamente con pacientes que van a venir al consultorio a pedirles, no sé, a pedirles una dieta o a solicitarles un cambio de, que les ayuden a llevar a cabo un cambio de hábitos alimenticios. Bien, estos factores pueden iniciar procesos químicos, ¿sí?, que lleven a cambios en el desarrollo, ¿sí? O sea, influir en la actividad de los genes. Esto es lo que nos va a indicar la epigenética, ¿sí? Hay factores que funcionan como un interruptor, como decimos nosotros,
activando y desactivando la expresión de algunos genes. Y, por ejemplo, nos va a dar la pauta de por qué gemelos que contienen un mismo ADN, ¿sí?, que tienen en la sangre el mismo ADN, van a ser tan diferentes, ¿sí?, dependiendo de otros factores ambientales, por supuesto. Bien, cuando hablamos de maduración cerebral, acuérdense, las determinantes del desarrollo: genética y ambiente, ¿sí? La maduración cerebral va a comprender la proliferación celular, la diferenciación citológica y citoarquitectónica del sistema nervioso central, la mielinización y distintos procesos bioquímicos y neuroquímicos, ¿sí? Y el ambiente vamos a dividirlo en dos, ¿sí? Esta determinante del desarrollo vamos a dividirla en ambiente prenatal, que nosotros vamos a trabajar con programación fetal, y la experiencia temprana. Ahora vamos a ver la importancia que tiene tanto una como la otra, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros hablamos de ambiente prenatal, vamos a hablar del ambiente, del contexto ambiental del bebé por nacer, ¿sí? Entonces vamos a decir que la programación fetal es todo aquello que nuestro medio nos dicta durante el periodo de gestación. No se olviden que ya el bebé ya está en un medio ambiente que puede perjudicarlo o puede favorecer su desarrollo, ¿sí? Por supuesto que en este caso dependiendo de cómo esa mamá está llevando a cabo su vida, ¿sí? A ver, cuando hablamos de efectos permanentes, que nosotros ponemos ahí en la diapositiva, tiene efectos permanentes que alteran las respuestas a lo largo de nuestra vida y la susceptibilidad a enfermedades. Por supuesto que esto, como les decía, va a depender de la exposición a sustancias perjudiciales que vaya a tener o no el feto en desarrollo, ¿sí? Si yo tengo una mamá que está en contacto con el alcohol durante el periodo de gestación de un hijo, por supuesto que va a haber ciertos síndromes que van a pasar a través de la vía por la cual se alimenta el bebé. Va a pasar, por supuesto, todas las sustancias perjudiciales a ese bebé, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos el contexto, ¿sí?, en el que se va a llevar a cabo ese desarrollo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de factores ambientales que afectan el desarrollo, como les decía recién, puede ser exceso o déficit de hormona, agentes tóxicos, como les decía, no sé, el tabaco, el alcohol, que es depresivo del sistema nervioso central, y va a producir ciertos defectos del nacimiento, ¿sí? Pueden darse retraso mental y síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Bien, y las drogas, una mamá con consumo de sustancias, también ese consumo va a afectar al bebé, ¿sí? Son factores ambientales que afectan el desarrollo de esa criatura. Bien, cuando hablamos, habíamos dicho que las determinantes eran el ambiente, la genética. Dentro del ambiente vamos a ver también la experiencia temprana, ¿sí? Para un desarrollo cerebral óptimo es fundamental la estimulación durante los primeros años de vida. Nosotros lo vamos a denominar como apego seguro, ¿sí? ¿Por qué decimos por qué decimos experiencia temprana? Porque son los primeros contactos que ese bebé va a tener con sus primeras figuras de amor, ¿sí? Con sus primeras figuras de cuidado. Y por supuesto que dependiendo de la estimulación que nosotros le demos, va a ser el desarrollo, cómo se va a producir en el bebé, ¿sí?
La maduración proporciona gran cantidad de conexiones neurales y la experiencia va a preservar conexiones activadas, mientras que las que están fuera de uso se van a perder, ¿sí? Por eso es muy importante, eh, cuando hablamos de experiencia temprana, es muy importante saber que este es el momento crucial, porque hay mucha plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces podemos, eh, el cerebro está en su tiempo óptimo, para recuperarse y para reestructurarse, ¿sí? Eh, y el sistema nervioso reacciona al entorno, por supuesto, y cambia su estructura. Entonces, como les decía, cuanto más, digamos, cuanto más seguro sea el ambiente, el contexto en el que se cría el bebé, mejor desarrollo tendrá ese cerebro, ¿sí? Experiencia y desarrollo del cerebro, por eso les decía, el entorno enriquecedor de un niño activa y preserva conexiones neurales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más trabajemos nuestro cerebro, nuestro cerebrito, más conexiones sinápticas se producirán, ¿sí? Entonces es muy importante que, no sé, como le indica la foto, muy importante que eh, el bebé tenga una linda experiencia y una buena experiencia de su entorno, enriquecida con, eh, con lectura, con imágenes, con situaciones, ¿sí? Situaciones, experiencias que lo ayuden a llevar a su sistema nervioso, a su máxima expresión, ¿sí? Bien, cuando hablamos de apego, yo les decía, lo importante que es esta palabra. A ver, nosotros en psicología la utilizamos mucho porque implica la presencia, como decimos ahí, de una base segura para momentos de estrés y una base sólida para explorar el mundo, ¿sí? A ver, a medida que maduramos, a medida que crecemos, a medida que nos vamos desarrollando, la base sólida de la que hablamos acá, que en un primer momento son los padres, luego hay un desplazamiento, ¿sí? Luego van a ser los amigos, los compañeros, ¿sí? Pero es esa, eh, eh, a ver, esa capacidad que tenemos de criarnos y de enriquecernos junto a otro, ¿sí? El apego lo tomamos como el comportamiento social más importante entre padres e hijos. Acuérdense que después se va generalizando, las figuras de apego van cambiando, ¿sí? O se van eh, desplazando, como decimos recién, eh, y es un impulso de supervivencia que mantiene al niño cerca de las personas que lo cuidan, ¿sí? Bien, hablamos también de periodo crítico, ¿sí? Porque como yo les decía, hay ciertos momentos en la vida de un individuo en que la plasticidad cerebral eh, es mucho más, de alguna manera, tiene mucha más capacidad, mucho más plástico el cerebro para recuperarse y reestructurarse. Por eso, periodo crítico lo vamos a llamar a esa etapa que se inicia al poco tiempo del nacimiento, en el que se van a realizar todos los estudios. Vieron que, bueno, quien tiene un niño o ha sabido eh, de los estudios que le realizan a los bebés al nacer, todos apuntan a detectar cualquier anomalía que haya en el desarrollo para poder eh, suprimirla o para poder llegar a eh, atacarla en un buen tiempo, en este periodo tan importante, porque después es más difícil de cambiar en la vida adulta, ¿sí? Cuando por pérdida de la plasticidad, como les decía, ¿sí? Entonces, este periodo crítico va a ser muy importante eh, para que
se puedan suplir o se puedan, a ver, eh, eh, algunas complicaciones que se estén dando en el desarrollo, poder así trabajar y poder evitar cualquier tipo de problema futuro, ¿sí? Bien, como yo les decía, a maduración y desarrollo son conceptos fuertemente vinculados que los vamos a separar. Cuando hablamos de maduración, recuerden que hablamos de cambios biológicos establecidos genéticamente. Cuando hablamos de desarrollo, vamos a hablar de aquella secuencia ordenada y permanente de cambios cualitativos de la conducta, ¿sí? Hablamos de cambios cualitativos porque son cambios direccionales, acumulativos, y porque hay una diferenciación e integración en aumento, ¿sí? A ver, el bebé inicialmente para caminar primero debe ponerse de pie, ¿sí? A ver, ¿por qué decimos que son direccionales? Porque tienen un cierto progreso que se va dando en el tiempo y no de cualquier manera, ¿sí? Primero va a haber un silabeo, por ejemplo, si hablamos del lenguaje, primero va a haber un silabeo, después va a haber palabras sueltas, después va a poder armar frases, ¿sí? Pero todos estos cambios van a tener a ver, un tiempo de realización, ¿sí? Por eso cuando hablemos de etapas, vamos a hablar también de tiempos en cuanto a edades, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del desarrollo, vamos a pensar en diferentes teorías del desarrollo, ¿sí? ¿Qué son las teorías del desarrollo? Son teorizaciones, son aproximaciones teóricas de distintos autores que intentan explicar cómo se da el desarrollo humano, ¿sí? Por supuesto que va a haber distintas perspectivas y según la mirada de cada autor va a ser el punto de vista como lo toman, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de teorías del desarrollo, vamos a hablar de dos principales. La de estructuralismo, que va de la manito de Piaget, y la del conductismo, cuyo exponente principal es Skinner, ¿sí? Cuando hablamos de estructuralismo vamos a pensar en el desarrollo como la evolución a través de estadios, ¿sí? ¿Qué va a decir Piaget? Piaget va a decir que, a ver, cada etapa del desarrollo tiene características diferentes que permiten tipos de pensamiento diferentes, ¿sí? Tipos específicos de pensamiento. Entonces, va a haber una sucesión de etapas, según Piaget, en las cuales, a ver, cada adquisición va a ir sumándose a lo ya adquirido, digamos, ¿sí? Como un escalonamiento, ¿sí? de habilidades, ¿sí? El conductismo no lo vamos a ver, sino que lo vamos a ver cuando hablemos en la clase de aprendizaje, ¿sí? Que va a venir más adelante. Bien, cuando hablamos de Piaget vamos a hablar de desarrollo cognitivo, porque él va a estudiar el desarrollo cognitivo del ser humano y va a decir que todas las actividades mentales asociadas al pensamiento, al conocimiento, al recuerdo, van a ser todo este conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, ¿sí? Acuérdense que cognición es eso, son todas las actividades mentales relacionadas con la actividad de pensar, ¿sí? Bien, y para Piaget, como les decía, el conocimiento evoluciona a lo largo de una serie de etapas. Cuando hablamos de etapas del desarrollo cognitivo, vamos a pensar en 4 etapas principales, ¿sí? Y es muy importante pensar que las vamos a dividir según una edad aproximada, ¿sí? No es que el día que el niño cumple 2 años termina con la etapa sensorimotora y se inicia la preoperacional, no.
no es tan estricto, ¿sí? Como yo les decía, es una etapa que viene a sumarse a la anterior, ¿sí? La sensoriomotora, por ejemplo, vamos a estipularla desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, en que el niño experimenta todo el mundo a través del sensorio, ¿sí? Eh, del sensorio son los sentidos, por supuesto. Y la inteligencia en esta etapa es puramente práctica, ¿sí? Bien concreta. La etapa preoperacional de los 2 a los 6 años aproximadamente, hasta la entrada del niño en la escolaridad, y es una inteligencia que ya es simbólica, pero no hay pensamiento lógico, ¿sí? Todavía hay el pensamiento está adherido a lo práctico, ¿sí? A lo concreto. Está la tercera etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años aproximadamente, recuerden, en la cual hay pensamiento lógico, pero aplicado a situaciones concretas de experimentación, ¿sí? En las que tengo que ver cómo se va realizando esa situación. Y la etapa de operaciones formales, de los 12 años en adelante, ¿sí? Y es cuando ya se produce el razonamiento abstracto, ¿sí? Aquel razonamiento hipotético deductivo. Bien, avancemos un poco más. Les decía, la etapa sensoriomotora, no se olviden que hay una capacidad sensorial, se puede decir que el bebé es pura capacidad sensorial en este periodo, ¿sí? Elementos de organización perceptiva y mecanismos de atención preferencial, ¿sí? Va a percibir una luz y va a ver objetos hasta 25 centímetros de sus ojos, ¿sí? Por supuesto que en esta etapa sensoriomotora no se olviden que es la etapa, el periodo, la etapa crítica, como le decíamos recién, ¿sí? En donde se van a realizar todo tipo de estudios para saber si el desarrollo de ese bebé viene dentro de lo esperado, ¿sí? Bien, acuérdense que lo primero que tiene el bebé, con lo cual nace, son los reflejos, reflejos de succión, reflejos de devolución, estornudar, el bostezo, son, a ver, reflejos que van a estar automatizados, ¿sí? No van a ser producto eh, del esfuerzo voluntario del bebé, ¿sí? Va a haber una respuesta social rudimentaria, todavía no va a diferenciar estímulos internos de estímulos externos, ¿sí? Y la experiencia se organiza alrededor del acto alimenticio, ¿sí? Ustedes piensen que todo lo que en el bebé es tensión va a ser una necesidad, ¿sí? Las necesidades fisiológicas del bebé, el bebé las va a demostrar a través de su tensión, ¿sí? El apretar los puñitos, el llorar. Entonces, una vez que a través de la alimentación se calma esa necesidad, por ejemplo, que sea una necesidad de hambre, va a aflojar la tensión y va a venir el alivio, ¿sí? Bien, de la primera semana a los 2 meses se produce la sonrisa espontánea, a los 2 meses se produce la sonrisa espontánea, a veces antes, esto es un aproximado, ¿sí? Y hay una sonrisa social que va en aumento, ¿sí? Acuérdense que todavía no distingue su exterior de su interior, entonces todavía no puede delimitar qué es lo externo, ¿sí? A los 2 meses, ojo, esto es importante, me parece que es importante para comentarles que va a aumentar la maduración cortical, por lo cual van a disminuir las respuestas reflejas. Acuérdense que yo les dije que los reflejos eran innatos, ¿sí? Un bebé nace ya con una cierta cantidad de reflejos involuntarios. ¿Qué va a pasar? A medida que el cerebro se desarrolla, que la maduración cortical se va
va aumentando, ¿sí? Van a disminuir las respuestas reflejas y van a aumentar las respuestas voluntarias del niño, ¿sí? Bien. A los 3 meses aproximadamente hay un mayor control muscular, está alerta por más tiempo y va a haber una mayor coordinación, ¿sí? A los 7 u 8 meses ya va a balbucear, antes por supuesto que emite sonidos, pero acá el balbuceo va a ser más, más imitativo, más respondiendo al lenguaje adulto, ¿sí? Va a imitar gestos y gatea para alcanzar un juguete, busca juguetes, ¿sí? Ya tiene otra capacidad locomotora diferente, ¿sí? Y bueno, hasta más o menos los 2 años, como les decía, que finaliza la etapa sensoriomotora, crece la capacidad de representación mental y una experimentación cada vez más activa, ¿sí? Por supuesto que es siempre a través de los sentidos, chupa, va a tocar, va a morder, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las partes de su cuerpo, ¿sí? Bien, la etapa preoperacional es la segunda etapa, bien, y vamos a ver que se caracteriza por la preponderancia del pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico es el cómo sí, ¿sí? El poder, poder simbolizar, como bien dice la palabra, simbolizar algo que no está, ¿sí? Se puede imaginar o pensar un objeto sin la presencia del mismo, ¿sí? Decimos que cuando aparece este pensamiento simbólico, termina la infancia y comienza la niñez, ¿sí? Por ahí más eh, como una caracterización de esta etapa. Bien, cuando hablamos de esta etapa vamos a hablar de ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que va a tener como características que el niño va a ser muy egocéntrico, ¿sí? Pero no va a ser egocéntrico porque es un niño egoísta, ¿sí? Es que esta es una etapa en la cual perciben, entienden e interpretan el mundo a partir de su propio yo, ¿sí? Son incapaces de ver la visión de los demás, ¿sí? De incorporar para sí mismos qué puede estar pensando el otro, ¿sí? Por eso es una etapa egocéntrica. Recién a los 4 años va a comenzar a mostrar el niño una mayor capacidad para ajustarse a lo que el otro dice, ¿sí? Muchas veces uno dice, no me da pelota, pero porque su pensamiento está ligado solo a interpretar el mundo según su pensamiento, ¿sí? No según lo que piensan los demás. Hay una centralización, tienden a fijar la atención en un solo aspecto del estímulo. Ahí ponemos que, por ejemplo, las cantidades. Cuando yo tomo 2 vasos, uno bajito y ancho y uno más alto y más fino, si yo vierto la cantidad de líquido del vaso bajito, se va a llenar el vaso alto, ¿sí? Entonces, viendo una sola perspectiva, que es la altura, ellos van a decir, si uno le pregunta a los niños que están pasando por esta etapa, van a decir que hay más líquido en el vaso alto, ¿sí? Porque solo van a poder ver, se van a poder fijar en un aspecto de lo que les estamos mostrando, ¿sí? No se dan cuenta que el vaso es más finito y por eso crece la cantidad de agua. No sé si se entendió el ejemplo, pero es para mostrarles que fijan la atención en una sola propiedad. Bien, y basa sus juicios
por ende, en lo perceptual, ¿sí? Y no en la realidad. No va a decir que tiene el mismo agua si le metí el mismo agua, no puede decir que es el mismo agua porque se está refiriendo a la altura del agua, ¿sí? Y como, bueno, una limitación eh, más por ahí fija es la rigidez del pensamiento, ¿sí? No vamos a poder ponernos a discutir con un niño porque siempre va a tener la razón, ¿sí? Bien. Y el pensamiento representacional, el pensamiento simbólico va a estar caracterizado por el juego simbólico y por el lenguaje, ¿sí? El juego simbólico es esto que yo les decía, empieza a jugar a como si, ¿sí? Juega con tierrita y dice que es una comida, juega a construir, no sé, por ejemplo, a construir algo con madera y de repente es un carpintero, eh, se inspira en personajes de la fantasía, de repente se pone un traje y se convierte en Superman, ¿sí? Eh, y a través del lenguaje podemos ver este pensamiento representacional, que usa palabras, empieza a utilizar palabras para representar objetos ausentes y acontecimientos pasados, ¿sí? Por eso yo les decía, algo que no está, que no es algo del presente, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la etapa de operaciones concretas, vamos a hablar de una mayor flexibilidad en el pensamiento, pero, eh, pero todavía va a utilizar eh, eh, lo concreto, ¿sí? Los hechos concretos. No va a poder, a ver, todavía tener un pensamiento abstracto, ¿sí? En esta etapa hay mayor flexibilidad en el pensamiento, decíamos, y ya no basa su juicio en la apariencia de las cosas, sino en lo real, en lo que ve, ¿sí? Ese es un pensamiento menos centralizado y egocéntrico, y donde vamos a comenzar a tener mayores resultados cuando eh, trabajemos con ellos en relación a qué le puede estar pasando al otro, ¿sí? Hay una mayor empatía, ¿sí? Antes acuérdense que el pensamiento es puramente centrado en el yo, y, a ver, y el niño no se va a preocupar por lo que le pasa al otro, ¿sí? Difícilmente lo haga. Aquí vamos a tener un pensamiento menos centralizado y mucho menos egocéntrico, ¿sí? Bien, y la etapa de operaciones formales, por último, va a pasar a ser desde el pensamiento real a un pensamiento posible, ¿sí? Desde lo real a lo posible, ¿sí? A lo que puede llegar a ser, ¿sí? Puede pensar en el futuro, puede reflexionar de manera abstracta, ¿sí? Y como les decía también, eh, utiliza el razonamiento hipotético deductivo, generando, generando y probando hipótesis de una forma lógica y sistemática. Bien, ¿qué podemos agregarle a estas etapas? Si vamos a agregarle el pensar en la adolescencia y los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué creo que es importante? ¿Por qué? Porque en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, es cuando se evidencian se evidencia muchísima más sintomatología de la patología alimentaria debido al rechazo de los cambios corporales. Nosotros veníamos hablando de maduración y veníamos hablando de desarrollo. Acuérdense que maduración hablamos de cambios biológicos establecidos genéticamente. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de todo aquello que pasa, eh, eh, a ver, a través de la psiquis, ¿sí? De las personas. Entonces, ¿qué puede pasar? Un adolescente que ha crecido en un entorno no favorable, en un entorno, eh, a ver, que le ha establecido ciertas
metas o ciertos niveles de exigencia, ¿sí? Puede llegar a encontrarse con que la adolescencia no acepta su propio cuerpo, ¿sí? No puede reencontrarse con su imagen adolescente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo va cambiando, porque las hormonas hacen su trabajo también. Y ahí es donde surge una dificultad para afrontar las demandas propias del crecimiento, ¿sí? Por eso me parece muy importante que, en esta etapa, en la etapa del adolescente, es muy importante poder distinguir y poder conocer al paciente, poder entablar una buena comunicación, como para detectar si hay signos o síntomas de patología alimentaria, ¿sí? A ver, se tiene en cuenta, como decimos ahí, el acontecimiento estresante que significa en esta etapa de la vida, ¿sí? La etapa de la adolescencia no es una etapa como cualquier otra. Es la etapa donde se define la identidad, donde se define a ver qué queremos para nuestra vida, ¿sí? Generalmente es un tiempo de quiebre, ¿sí? en el individuo. Entonces, va a haber influencias emocionales que van a hacer un terreno propicio para para el advenimiento, si se quiere, de diversos trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de desarrollo y trastornos de la conducta alimentaria, como les decía, en la adolescencia se va a establecer, se va a generar a medida que van pasando las etapas que hemos visto, la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta y la etapa de operaciones formales, a ver, ese desarrollo va a terminar en qué? En que el sujeto en construcción va a formar una identidad propia, ¿sí? Estable y saludable. Pero ¿qué pasa? La inestabilidad en la que nosotros vivimos, en la que nos sumergimos como sociedad, va a ser un contexto propicio para la emergencia de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque es ahí donde surgen, donde hay mayores problemas y mayores dificultades en la aceptación del propio cuerpo y de uno mismo, ¿sí? Entonces, me parece que como profesionales estar atentos y conocer al paciente nos dará mayores probabilidades de hacer un diagnóstico temprano de estas patologías. Recuerden que cuanto más temprano podemos hacer el diagnóstico, mayor podemos incidir, ¿sí? en la constitución y el desarrollo de esa persona para poder ayudarla, ¿sí? Mayores herramientas podemos tener para ayudarla. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Yo les agradezco por la atención, por la escucha, y cualquier inconveniente, cualquier pregunta que surja, ya van a estar abiertos las diferentes vías de comunicación entre nosotros para poder hacer las consultas que ustedes quieran, ¿sí? Los dejo hasta la próxima clase y nos vemos en la próxima.